Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son los sistemas numéricos. Entonces, vamos a iniciar por los números naturales. Los números naturales nos sirven para contar. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, sucesivamente. Ponemos estos tres punticos que ven acá para indicar que hay infinitos números hacia allá, es decir, hay muchos números más que no podemos poner porque cada vez que pongamos uno va a haber otro y otro y otro. Entonces, una cosa importante sobre los números naturales es que entre número y número no existe otro número natural. Entre 0 y 1 no hay otro número natural. Entre 1 y 2 no hay otro número natural. Entonces, del 0 pasa el 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Ya que vimos lo que son los números naturales, vamos a ver lo que son las operaciones básicas entre ellos. Entonces, la primera operación que vamos a ver es la suma. Entonces, tenemos que las partes son sumando, sumando, y el resultado lo llamamos suma o total. En este caso, en la suma no importa el orden, es decir, que podemos cambiar el orden de los sumandos y eso no nos va a afectar el resultado. Vamos a ver algunos ejemplos para practicar esta operación. Entonces, tenemos los números 2750 y 452. Entonces, como no importa el orden, pues voy a poner primero el 2750. Eso sí, lo más importante es alinearlos hacia la derecha. Los dos tienen que tener unidades alineadas con unidades, decenas unidas, decenas alineadas con decenas, centenas alineadas con centenas. Entonces, pongamos acá el 452. Ponemos el símbolo de suma. Entonces 2750 es un sumando y 452 es otro sumando. Siempre lo hacemos de derecha a izquierda. Listo, entonces iniciamos. 0 y 2 me da 2, 5 y 5 me da 10, llevo una. 7 y 4 me da 11 y una 12, va una, 2 y una que llevaba 3. La suma sería 3202. Listo, vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces tenemos los números 350, 1072 y 3043. Entonces, como dije, podemos ponerlos en el orden que queramos. Entonces voy a poner primero el 3043. Lo importante es que estén alineados y obviamente puedo hacerlo con más de dos sumandos. En este caso tengo 3, pero puedo tener 4, 5, 6. Listo, vamos a poner aquí el 1072 y acá el 350 por cuestión de orden, pero no afectaría nada el resultado si pongo cualquiera de estos en otro orden. Entonces alineamos e iniciamos. 3 y 2 me da 5, 7 y 5 me da 12, y 4 me da 16, llevo una, 3 y 1, 4, 3 y 1, 4. El resultado sería 4465. Listo, ya que vimos la suma, vamos a pasar a lo que es la resta. Entonces, a diferencia de la suma, en la resta sí nos importa cuál está primero. El primero se va a llamar minuendo, el segundo sustrayendo y el resultado se va a llamar diferencia. En este caso sí importa el orden porque puede ser que si cambiamos el orden del minuendo y del sustrayendo va a cambiar el signo de la diferencia. Por ejemplo, si estamos trabajando con números naturales, puede ser que si llegamos a cambiar el orden no exista una solución a la operación. Vamos a ver algunos ejemplos. Listo, entonces tenemos el número 2650, al igual que la suma tenemos que alinear todo a la derecha. Y aquí, como estamos trabajando con números naturales, siempre el más grande tiene que ir primero. 2750 menos 876. Entonces alineamos, minuendo 2650, sustrayendo 876 y siempre de derecha a izquierda. Entonces nos preguntamos, ¿del 0 puedo quitar 6? No, no podemos hacerlo. Necesitamos que el vecino, que en este caso es el 5, le preste 1. Entonces el 5 va a quedar convertido en 4 y ese 1 que le quitamos vamos a agregárselo acá al principio, al 0. Entonces ya vamos a tener un 10. 10 menos 6 me da 4. Nos preguntamos, ¿de 4 puedo quitar 7? No, no podemos. Entonces nuevamente le quitamos al vecino 1. 6 menos 1 me da 5 y se lo ponemos acá. ¿De 14 puedo quitar 7? Sí, 7. Listo, de 5 puedo quitar 8. No, no puedo quitarlo, entonces nuevamente al 2 le voy a quitar 1, entonces va a quedar convertido en 1 y lo pongo acá. Entonces queda 15 menos 8, esto me da 7. Y aquí este espacio en blanco es como si tuviésemos un 0, entonces 1 menos 0 me da 1. El resultado sería 1774. Para comprobar que una resta está bien hecha, lo que podemos hacer es sumar el sustrayendo con la diferencia. Y vamos a hacer justamente esto. Entonces, este es el minuendo, este es el sustrayendo, y lo vamos a sumar con la diferencia. Entonces tenemos 6 y 4 me da 10, va 1, 7 y 7, 14 y una 15, va 1, 8 y 7 me da 15 y una que lleva 6, 16 va 1, y una que llevaba me da 2, 2650. Como el resultado es igual al minuendo, entonces me quedó bien hecha la diferencia. Vamos con otro ejemplo. Tenemos
2580. Recordar que siempre el número más grande va arriba en la diferencia, en la resta. 2580 menos 1789. Listo, entonces iniciamos de 0. ¿Puedo quitar 9? No, necesitamos que el 8 le preste, entonces va a quedar convertido en un 7 y ese 1 va a pasarle al 0. Entonces ya, de 10 podemos quitar 9, sí, me da 1. De 7 puedo quitar 8, no, nuevamente toca que el vecino le preste, entonces de 5 restamos 1, queda convertido en un 4 y ese 1 lo pasamos para acá. 17 menos 8 me da 9. Listo, de 4 puedo quitar 7, no, nuevamente necesitamos que el vecino nos preste. 14 puedo quitar 7, sí, me da 7. Listo, y finalmente de 1 puedo restar 1, sí, me da 0. El resultado sería 791. Entonces nuevamente para comprobar sumamos sustrayendo y diferencia. Entonces 9 y 1 me da 10, va 1. 9 y 8 me da 17 y 1, 18, va 1. 7 y 7, 14 y una que llevaba 15, va 1. Una y una que llevaba 2, 2580, nos da lo mismo que el minuendo, por lo tanto quedó bien hecha la diferencia. Esto vamos a terminar con uno un poquito más complicado, entonces tenemos 110.720 y vamos a vamos a restarle 58.530. Listo, alineados, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. 0 menos 0 me da 0. De 2 puedo quitar 3, no, necesito que el vecino me preste, entonces le restamos 1 y se lo vamos a agregar aquí al 2. Entonces 12 menos 3 me da 9. De 6 puedo quitar 5, sí, me da 1. Listo, pasamos acá. De 0 puedo quitar 8, no, necesitamos nuevamente que el vecino le preste, era un 1. Vamos a restar 1, entonces queda convertido en 0 y ese 1 se lo ponemos aquí al 0. 10 menos 8 me da 2, listo. Del 0 puedo quitar 5, no, entonces necesitamos que el vecino nos preste, entonces este queda convertido en 0 y se lo pasa acá. 10 menos 5 me da 5. El resultado sería 52.190. Listo, vamos a comprobar. Entonces sumamos sustrayendo con diferencia. 0 y 0 me da 0. 9 y 3, 12, va 1. 5 y 1, 6 y una que llevaba 7. 8 y 2, 10, va 1. 5 y 5, 10 y una que llevaba 11. El resultado sería 110.720, que es el minuendo, por lo tanto me quedó bien hecha la operación. Listo, vamos a pasar con lo que es la multiplicación. Entonces, en la multiplicación tenemos el primer número, se llama multiplicando, el segundo multiplicador y el producto es la respuesta. Vamos a explicar qué es esto de los factores. Entonces tengo, por ejemplo, 6 por 2, que es 12. Entonces digo que 6 es el multiplicando, el 12 es el multiplicador y el 12 es el producto. Pero también puedo decir que 6 es factor de 12 y 2 es factor de 12. ¿Listo? Tanto el multiplicando como el multiplicador también se les puede llamar factores. En esto tampoco importa el orden, es decir, podría cambiar, poner arriba el 2, multiplicarlo por 6 y el resultado seguiría siendo el mismo, 12. Bueno, entonces como hemos venido haciendo, vamos a hacer algunos ejemplos para practicar la que es la multiplicación. Entonces tenemos 8.573, lo importante siempre es alinear hacia la derecha, por 21. Listo, entonces siempre arrancamos de derecha a izquierda. Entonces 1 por 3, 3, 1 por 7, 7, 1 por 5, 5, 1 por 8, 8. Listo. Cada vez que pasemos a otro número, cambiamos de renglón y dejamos un espacio. Entonces aquí tengo que iniciar en este. 2 por 3 me da 6, 2 por 7 me da 14, llevo una. 2 por 5, 10 y una que llevaba 11, va una. 2 por 8, 16 y una que llevaba 17. Y finalmente hacemos la suma de estos dos números. Entonces aquí este espacio es como si hubiese un 0, entonces 3 y 0 me da 3, 7 y 6 me da 13, llevo una, 5 y 4 me da 9 y una que llevaba 10 va una, 8 y una 9 y una que llevaba 10 va una, 7 y una que llevaba 8 y una acá. El resultado sería 180.033. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces tenemos 2.752 por 458. Entonces arrancamos. 8 por 2, 16, llevo una. 8 por 5, 41, 41, llevo 4. 8 por 7, 56 y 4 que llevaba 60, 0 van 6. 8 por 2, 16 y 6, 22. Pasamos al siguiente renglón. Pasamos al siguiente número, siguiente renglón y dejamos un espacio. 5 por 2, 10,
va 1, 5 por 5, 25 y una que lleva 26, van 2, 7 por 5, 35 y 2, 37, van 3, 5 por 2, 10 y 3 que llevaba 13. Pasamos al siguiente renglón y ahora dejamos dos espacios, 4 por 2, 8, 5 por 4, 20, van 2, 7 por 4, 28 y 2 que llevaba 30, 0 y llevan 3, 4 por 2, 8 y 3 que llevaba 11. Listo, realizamos la operación. Aquí recuerden que los espacios en blanco son ceros, entonces aquí es como si hubiese dos ceros. Entonces el 6, 1, más 0 me da 1, 8 y 6, 14, va 1, 7 y 2, 8, perdón, 7 y 2, 9 y una que llevaba 10, va 1, 3 y 2, 5 y una que llevaba 6, 1 y 1 me da 2 y el 1 me da 1.260.416. Listo, ahora vamos a terminar con un ejemplo en el cual involucramos ceros para hacerlo de la siguiente manera. Si tengo 1500 por 27, lo que voy a hacer es lo siguiente: en vez de hacer toda la operación, simplemente voy a quitarle los ceros al 1500 y vamos a hacer la operación 15 por 27. Listo, entonces normalmente 7 por 5, 35, van 3, 7 por 1, 7 y 3 que llevaba 10. Paso al siguiente número, siguiente renglón y dejo un espacio. 5 por 2, 10, va 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Listo, realizamos la suma. 5 y 0 me da 5, 0 y 4. Y ahora, los dos ceros que quitamos, ¿dónde los agregamos? Al final, simplemente. Entonces el resultado sería 40.500. Y así podemos hacer operaciones que involucren multiplicación con ceros. Simplemente quitamos los ceros, hacemos la multiplicación y los agregamos al final. Porque si hacemos esta operación, pues nos van a aparecer un montón de ceros que nos podemos ahorrar trabajo. E incluso pueden llegar a confundirnos. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la división. Entonces la división tiene las siguientes partes: dividendo, divisor, que es el número en el cual divido el dividendo, el resultado de la operación se llama cociente, y el resto o residuo es lo que me sobra. Entonces, si el resto o residuo de una operación, de una división me da 0, quiere decir que la división es exacta. Esto vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos 25.850 dividido entre 5. Entonces, esta es la única en la cual se hace de izquierda a derecha. Entonces, arrancamos tomando una cifra, el 2. ¿Yo puedo ir 2 entre 5? No. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a la siguiente cifra. Entonces, ya tomo estas dos. 25 puedo irlo entre 5, sí. 5 por 5, 25. El resultado lo escribimos acá y realizamos esta resta. 25 menos 25 me da 0. Listo. Ahora, si este número de acá, le voy a hacer la resta, me da mayor que el divisor, quiere decir que puedo poner un número más grande aquí en el cociente. Es decir, si este 0 fuese un 6, quiere decir que puede caber otra vez, entonces sería un 6 acá en vez de un 5. Listo. Entonces, luego de que realizamos la resta, pasamos al siguiente número. 8 lo podemos dividir entre 5, sí. Listo. Entonces, 5 por 1, 5, a 8, 3. Bajo el 5. Listo, 35. Entonces, 7 por 5, 35. Menos 35. Me da 0. Y finalmente, el 0. 0 entre 5 me da 0. 0 por 5 me da 0 de acá. Listo. Y terminé. En este caso el resultado es 5.170, es decir que el cociente vale 5.170. Y el residuo me da 0, es decir que esta división es una división exacta. Listo, vamos a pasar a otro ejemplo acá. Entonces tenemos 217 dividido entre 3. Entonces siempre de izquierda a derecha arrancamos. ¿Puedo dividir 2 entre 3? No, no podemos hacerlo. Entonces pasamos a la siguiente cifra. Entonces tomamos 21. 21 puedo irlo entre 3, sí. 7 por 3, 21. Entonces aquí lo pongo el resultado de la multiplicación, hacemos la resta. Listo. Bajamos el 7. 7 dividido entre 3, entonces 3 por 1, 3. Vamos a probar. 3 por 1, 3. Entonces 7 menos 3 me da 4. Entonces, como ven, este número de acá es más grande que nuestro divisor. Es decir que este 1 toca pasarlo en 2. Es decir que cabe otra vez el 7 en 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar aquí por 2. Entonces 3 por 2, 6.
7 menos 6 me da 1, y como este número ya es menor que este, entonces me quedó bien hecho ese paso. Entonces en este caso tenemos que el dividendo es 217 divisor 3, el cociente es 72 y tenemos residuo de 1. Listo, finalmente para terminar con el tema de la división vamos a hacer este ejemplo. Entonces tengo 484 dividido en 7. Entonces iniciamos. El 4, ¿de 4 puedo dividir 7? No, entonces va a tomar dos cifras, entonces ya va a trabajar con 48. Entonces iniciemos con las tablas. 7 por 5, 35, no está como lejos. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49, no, ya se pasa, entonces nos toca con el 6. 7 por 6, 42. Hacemos la resta, me da 6. ¿Listo? Como este número es menor a este, hicimos bien el paso. Bajamos el siguiente, 64, y tenemos 9 por 7, 63, me da 1. Y como este número es menor a este, que habían hecho el paso, ya terminamos de bajar todos los números. Entonces tenemos que dividendo 484, divisor el número 7, cociente 69, y tenemos que nuestro residuo es 1. Listo. Ya que terminamos la división, entonces vamos a pasar con una operación que ya es un poco más compleja, que es la potenciación. Listo, entonces en la potenciación tenemos las siguientes partes. Tenemos una base y un exponente. Entonces esto erróneamente muchas veces se cree que es 2 por 10, que daría 20. No, la respuesta es 1024. Entonces, ¿qué significa una potenciación? Una potenciación es hacer una multiplicación muchas veces. Entonces vamos a tomar la base, que sería 2, y la vamos a multiplicar tantas veces como diga el exponente. Entonces en este caso 10, entonces tenemos que multiplicar 10 veces el número 2. Sacamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por. Entonces, al realizar todas estas multiplicaciones, nos da como resultado 1024. Entonces, 2 elevado a la 10 no es más que multiplicar el 2 10 veces. Y el resultado me da 1024. La base es el número que se multiplica y el exponente me indica cuántas veces se multiplica ese número. Listo, vamos a verlo con algunos ejemplos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 5 al cubo. Entonces, ¿cuál es la base? 5. Entonces el número que se va a repetir es el 5. ¿Y cuántas veces? 3. Entonces sacamos 1, 2 y 3 veces. ¿Listo? Entonces 5 por 5 me da 25, por 5, 125. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si tenemos una base negativa. Pues este no es el caso, no podría ser los números naturales, porque como vimos los números naturales van de 0 en adelante, pero hagámoslo con una base negativa para ver cómo funciona. Pues simplemente no hay que cambiar nada, es multiplicar el menos 2 4 veces. Muchas veces también cuando no ponemos el símbolo de multiplicación, sino que te ponemos paréntesis seguidos, también quiere decir producto, o también podemos poner un puntico, también significa producto. Entonces hagámoslo por pasos. Menos 2 por menos 2, entonces me da 4, lo multiplico por este menos 2, me da menos 8, y finalmente lo multiplico por este menos 2, me da 16 positivo. Es decir, que el resultado de esa potenciación es 16. Vamos a terminar con un último ejercicio. 3 elevado al cuadrado no es 3 por 2, 6, sino que es multiplicar el 3 dos veces. 3 por 3 me da 9. Listo, finalmente para terminar con números naturales vamos a hablar de lo que son los números pares e impares. Entonces, para saber si un número es par o impar, simplemente hay que dividirlo por 2. Si es exacta la división, es un número par, y si da como residuo 1, va a ser un número impar. Entonces los números pares van a ser el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, y así sucesivamente. Hay infinitos números pares. Y los números impares tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta, si unimos los números pares con los impares, nos dan los números naturales. Y estos dos elementos no comparten, estos dos conjuntos, perdón, no comparten elementos. Es decir, que no podemos, si realizamos la unión de estos dos conjuntos, nos va a dar los números naturales, pero si realizamos la intersección nos va a dar vacío. No hay un número que sea par e impar a la vez. Y pues sí, si se lo preguntaban, el 0 es un número par, porque si hacemos la división, 0 dividido entre 2, 2 por 0, 0, 0, 0, como vemos el residuo es 0, entonces es un número par. Cosa que nos pasa por ejemplo con el 9, si divido 9 entre 2, tenemos 4 por 2, 8, a 9, 1,
Entonces, como este número es menor al divisor, quedó bien hecha la división y tiene residuo 1, es decir que es un número impar. Listo, entonces ya vamos a pasar a lo que son los números enteros. Entonces, ¿qué pasa con los números enteros? Los números enteros es simplemente tomar los números naturales y agregarle su opuesto aditivo, básicamente agregarle los números negativos, es así de simple. Entonces tenemos en la recta el 0, el 1, el 2 y el 3, que serían números naturales, y vamos a agregar el menos 1, el menos 2, el menos 3, así hasta menos infinito, es decir, menos 4, menos 5, menos 6, cada vez números más pequeños. Entonces, a la derecha de la recta numérica, a la derecha del 0 van a estar los números positivos y a la izquierda los números negativos. Una característica de los números negativos es que entre más grande sea el valor del número, más chiquito va a ser, es decir, el número menos 27 va a ser menor que el número menos 2. Es decir, que si un número negativo entre más cerca esté del 0 es más grande. Listo, ya que hablamos de los números enteros, nuevamente vamos a hablar de lo que son las operaciones entre números enteros. Entonces, vamos a ver dos casos. Entonces, primero, ¿cómo sumar números enteros? Entonces, existe un primer caso que es cuando tienen el mismo signo. Entonces, por ejemplo, tengo 2 y 3. Los dos tienen signo positivo, solo que existe una especie de ortografía en matemáticas en la cual no se le pone positivo a un número que esté al comienzo. Entonces, si un número que está al comienzo no tiene signo, quiere decir que es positivo. Entonces, aquí simplemente cuando dos números enteros tienen el mismo signo, realizamos la suma normal y dejamos el signo que tengan ambos números. Entonces, 3 y 2 me da 5. Y como son números positivos, este 5 sería positivo, pero como dijimos, no podemos poner signo positivo al inicio, entonces dejamos así el 5. Listo, entonces por ejemplo, ahora si tenemos menos 3 menos 5, entonces los dos tienen el mismo signo. Lo que vamos a hacer es sumar los números, 5 y 3 me da 8, y dejamos el signo que tienen ambos, menos 8. Listo, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué pasa ahora cuando tienen diferente signo? Pues básicamente va a ser una resta. Entonces tengo menos 3 más 4, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál número tiene mayor valor numérico. Entonces nos olvidamos de los signos. Entonces aquí tenemos un 3 y acá tenemos un 4. ¿Qué número es más grande? El 4. ¿Y qué signo tiene el 4? Positivo, es decir que el resultado va a ser positivo. Y hacemos la resta del más grande entre el más pequeño. 4 menos 3 me da 1. Y como dijimos que el 4 tenía mayor valor numérico, nos quedamos con el signo del 4 que es positivo, entonces me da 1 positivo. Probemos con otros dos números. Tenemos menos 7 más 1. Entonces, en este caso, ¿cuál tiene mayor valor numérico? El 7. Entonces vamos a quedarnos con el signo negativo y realizamos la resta. El más grande, 7 menos el menor, 7 menos 1, 6. El resultado sería ese menos 6. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más números? Tenemos menos 7, más 2, más 3, menos 4, más 11. Entonces lo que vamos a hacer es dos pasos, vamos a seguirlo en dos pasos. Primero vamos a sumar todos los números que tengan los mismos signos. Entonces tenemos el 2, el 3 y el 11 tienen los mismos signos. Entonces cuando los números tienen los mismos signos, están sumando. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los números. 11 y 3 me da 14 y 2 me da 16. Y dejamos el signo, que sería 16. Listo. Positivo, porque todos eran positivos. Listo, ahora vamos a ver con los negativos. Entonces 7 y 4 me da 11 y mantenemos el signo, menos 11. Listo, ya se convirtió el caso anterior. Entonces vemos cuál tiene mayor valor numérico, 11 o 16. Vemos que 16 es más grande. Entonces el resultado de la operación me va a dar un número positivo y realizo la resta. 16 menos 11. Entonces 6 menos 1 me da 5. 1 menos 1 me da 0, 5. Y como dijimos que el 16 tenía mayor valor y es positivo, entonces el resultado va a ser positivo. 5 positivo. Listo. Ahora, también podríamos hacerlo de 2 en 2. Es decir, podríamos, si tengamos la misma operación, entonces menos 7 más 2 más 3 menos 4 más 11. Entonces lo que vamos a hacer es ir sumando de a 2. Entonces iniciamos menos 7 con 2. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor numérico? El 7. Lo que quiere decir que va a tener signo negativo. Y restamos 7 menos 2, 5. Listo. Ahora, entonces el resultado lo vamos a sumar con 3. Como tiene signo diferente, entonces miramos cuál tiene mayor valor. El 5, entonces va a ser con signo negativo. 5 menos 3, 2. Listo. Menos 2, menos 4 tienen el mismo signo. Es decir, que los voy a sumar. 4 y 2 me da 6. ¿Y qué signo voy a dejar? El signo que tiene los dos. Los dos son negativos, dejo el signo negativo. Listo. Y finalmente más 11. Entonces tienen diferente signo. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor numérico? El 11.
Entonces el resultado va a ser positivo y hago la resta. 11 menos 6, 5, y nos da exactamente el mismo resultado. Cualquiera de los dos métodos pueden emplear. Listo. Ahora, ¿cómo restar números enteros? Es exactamente igual a los números naturales. Lo que va a cambiar es que le va a cambiar el signo. El signo menos le va a cambiar el signo al número que haya después. Entonces me explico. Por ejemplo, tengo 2 menos 3 menos más 3. Entonces, lo que va a hacer el menos es cambiar el signo. Estaba signo positivo, va a volverse un signo negativo. Me queda 2 menos 3. El 3 tiene mayor valor numérico que el 2, entonces va a quedar con el signo del menos 3, que es menos, y realizo la resta. 3 menos 2, 1. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo números negativos detrás del negativo? Es decir, tengo 3 menos 4. Funciona exactamente igual. Como dijimos, lo que hace este menos es cambiar el signo. Entonces me queda 3, era negativo, se vuelve positivo. Me queda 3 más 4, que me da 7. Listo, así se restan números enteros. Ahora, ¿cómo multiplicar números enteros? Tanto para la multiplicación como para la división, es importante conocer lo que es la ley de signos. Entonces, la ley de signos básicamente es más por más por menos por más y menos por menos. Entonces, para multiplicar y dividir números enteros, primero vamos a multiplicar o dividir los signos. Y para eso es importante aprender esta ley de signos. Entonces, más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Existen muchas formas de aprendérselo. Mucha gente también se lo aprende de la siguiente manera. Entonces, el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Otra forma de aprendérselo es la siguiente. Podemos decir que a personas buenas le pasen cosas buenas es bueno, a personas buenas le pasen cosas malas es malo, que a personas malas le pasen cosas buenas es malo, o que a personas malas le pasen cosas malas es bueno. Hay muchas formas de aprenderse. Entonces vamos a ver cómo realizamos la multiplicación entre números enteros. Entonces tengo por ejemplo el 3 y voy a multiplicarlo por el 2. Entonces, multiplico primero los signos. Entonces, como dijimos, cuando un número no tiene signo, es signo positivo. Entonces tengo aquí un más y un más escondidos. Según la ley de los signos, más por más da más. Entonces el resultado va a ser más. Y realizamos la multiplicación normalmente. 3 por 2, 6. Como dijimos que el positivo no se pone, entonces simplemente lo borramos. Y queda 6 positivo. Ahí ustedes saben que si no tiene signo, es un 6 positivo. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Tengo menos 3 y lo voy a multiplicar por 4. Entonces, multiplicamos primero los signos. El 4 tiene signo positivo, el 3 negativo. De acuerdo a la ley de signos, puede ser el enemigo de mi amigo es mi enemigo, o aunque a personas malas le pasen cosas buenas es malo, queda negativo. Listo, y multiplicamos los números. 4 por 3, 3 por 4 me da 12 y el resultado sería menos 12. Listo, vamos a terminar con este ejemplo. Menos 5 multiplicado por menos 6. Entonces, primero multiplicamos los signos. Menos por menos me da más. 6 por 5, 30. Y recordamos que el signo positivo no se pone. Entonces, el resultado es 30. Listo. Ahora, ¿cómo dividimos números enteros? Exactamente lo mismo. Vamos a aplicar la ley de signos y después realizamos la división normalmente. Entonces tengo menos 225 dividido entre menos 5. Entonces primero miro los signos. Menos y menos, que me va a dar más. Entonces simplemente ya hago la división de 225 entre 5, le quito los signos y al resultado pues lo dejo positivo. Entonces iniciamos. De 2 puedo dividir entre 5, puedo ir 2 entre 5, no, me toca tomar dos cifras. 22 entre 5, 5 por 4, 20, a 22, 2. Aquí pues me salté el paso de restar, pero si ustedes no lo pueden hacer, no hay problema. Hacen la restica, entonces sería 5 por 4, 20. Hacemos la resta y me da 2. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Y bajamos el 5. ¿Listo? Y tenemos que 25 entre 5 me da 5. 5 por 5, 25, 25, 0. Entonces es una división exacta. Entonces tenemos que el resultado es más 45. Porque como habíamos dicho al principio, el resultado iba a quedar con signo positivo. Listo. Vamos a ver otros dos ejemplos. Tengo 9 dividido entre menos 3. Entonces, primero siempre los signos. Este es un signo más y menos me da menos, es decir que hago la división normalmente, 9 entre 3 y el resultado le pongo el menos. Es así de simple. 3 por 3, 9.
a 9, 0. Entonces el resultado va a ser menos 3. Listo. Y finalmente vamos a terminar con este, menos 15 dividido entre menos 5. Entonces menos y menos me da más, y hago la división ya sin signos. 15 dividido entre 5, 5 por 3, 15, a 15, 0. El resultado de la operación va a ser 3, porque dijimos que queda con signo positivo. Y así de simple se realizan operaciones entre números enteros. Listo. Antes de pasar a lo que es el valor absoluto, vamos a ver cómo están relacionados los números naturales y los números enteros. Pues lo que pasa es que todo número natural también es un número entero, porque dijimos que los números enteros serán los naturales más los negativos. Entonces, por ejemplo, 0 es un número natural, pero también es un número entero porque cumple la condición de que está aquí en la recta numérica. El 1 también está aquí, el 2 también. Entonces, todo número que es natural también va a ser un número entero, porque justamente los números enteros son los números naturales más los negativos. Entonces, para que les quede ahí en la memoria, todo número natural también va a ser un número entero. Listo. Vamos a ver lo que es un valor absoluto. Entonces el valor absoluto no es más que la distancia que hay entre un número y el 0. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo lo simbolizamos? Entre rayitas, entre estas barras. Entonces, por ejemplo, quiero calcular el valor numérico, el valor absoluto de 3. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántas unidades hay de 3 hasta el 0. Entonces tenemos 1, 2 y 3 hasta 0. Es decir, que el valor absoluto de 3 es 3. Listo, ahora vamos a calcular, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2. Entonces, ¿qué es el valor absoluto de menos 2? Es simplemente la distancia que hay de menos 2 hasta 0. Hay 1 y 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Listo, vamos a hacer otros dos ejemplos. Entonces, el valor absoluto de 6 no es más que la distancia que hay de 6 hasta el 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, el valor absoluto de 6 es 6 y es la distancia que hay desde el 6 hasta el 0. Finalmente vamos a hacerlo con el menos 5, valor absoluto de menos 5 es la distancia que hay desde el menos 5 hasta el 0. 1, 2, 1, acá falta el menos 3. Listo, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero claramente hay números que son muy grandes y pues no, esto no es práctico. Esto es bueno para entender qué significa el valor absoluto, es una distancia, pero necesitamos una forma más útil de hallarlo, porque no podemos hacer la gráfica. Si es un número muy grande, por ejemplo 12 millones, tendríamos que contar 12 millones de espacios. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: si el número es positivo, simplemente lo dejamos tal cual. Entonces, por ejemplo, si tengo valor absoluto de 1200, no va a ser más que 1200, no va a ser más que eso. Listo. Y ahora, si el número es negativo, entonces simplemente va a volverse positivo. Entonces, si tengo el valor absoluto de menos 300, simplemente va a ser 300. Y ya, ese es el valor absoluto. El valor absoluto geométricamente o gráficamente es la distancia que hay entre un número y el 0. Entonces, sabemos si el número es positivo, su valor absoluto va a ser el mismo número, y si es negativo, va a ser el número sin el signo. Esto algebraicamente, es decir, con letras, se simplifica de la siguiente manera: si x es mayor que 0, va a valer x, y si x es menor que 0, va a valer menos x. Sé que puede parecer una definición un poco complicada de ver, pero la verdad se puede ver con ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si x es mayor que 0, entonces tomemos el 5, su valor absoluto, que va a ser dejar el mismo número, 5. Y si el número es negativo, por ejemplo menos 5, entonces ¿cuál va a ser su valor absoluto? El menos el número, menos el número. Entonces pues ya vimos, esto se vuelve más 5 y queda positivo, para tenerlo en cuenta. Listo. Ahora vamos a cerrar con el capítulo de lo que son los números enteros. Vamos a ver lo que son los cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué son los cuadrados perfectos? Los cuadrados perfectos simplemente son el resultado de elevar al cuadrado los números naturales. Los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, Entonces vamos a los primeros 15 cuadrados. Entonces simplemente es elevar al cuadrado. ¿Qué es elevar al cuadrado? Entonces 0 elevado al cuadrado es multiplicar 0 por 0, me da 0. 1 elevado al cuadrado es multiplicar 1 por 1, me da 1. 2 al cuadrado es multiplicar 2 por 2, me da 4. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, me da 9. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16. 5 al cuadrado es 5 por 5, que me da 25.
y 6 al cuadrado es 36. ¿Listo? Entonces seguimos acá. 7 al cuadrado es 49, 7 por 7. 8 al cuadrado, 64. 9 al cuadrado, 81. 10 al cuadrado me da 100. Entonces un truquito es que cuando elevamos cualquier número que tenga ceros al cuadrado, podemos hacer lo siguiente, digamos, vamos a elevar 40 al cuadrado. Entonces vamos a elevar el número al cuadrado, es decir, 4, vamos a elevarlo al cuadrado, me da 16. Y vamos a duplicar la cantidad de ceros. Si acá había un 0 aquí, van a haber 2. Veamos otro ejemplo, 30 al cuadrado. Entonces, el número que no es 0, lo elevo al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9, 3 por 3, 9, y duplico la cantidad de ceros. Si acá había un 0, acá pongo 2. Entonces, por ejemplo, si tengo 400, el número que no es 0, lo elevo al cuadrado, entonces me da 4 por 4, 16, y duplico la cantidad de ceros. Si aquí había 2 ceros, aquí tienen que haber 4 ceros. Y así nos ahorramos un poco de operaciones. Listo. Entonces, retomando, 11 al cuadrado me da 121. 12 al cuadrado me da 144. 13 al cuadrado me da 169. 14 al cuadrado me da 196. Y finalmente 15 al cuadrado. Listo. Me faltó aquí el cuadrado, cuadrado. Listo. Y finalmente 15 al cuadrado, que me da 225. Esos son los números cuadrados, son simplemente el resultado de elevar al cuadrado los números naturales. Y la característica que tienen es que al sacar el raíz cuadrada me da un número entero. Entonces, por ejemplo, 144 es un cuadrado perfecto, es 12 al cuadrado, entonces la raíz cuadrada de 144 es 12, la raíz cuadrada de 169 es 13, la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces los cuadrados perfectos son simplemente eso, elevar los números cuadrados, pero los números naturales al cuadrado. Y ya, listo. Con esto cerramos el capítulo de los números enteros. Ya vimos las operaciones y las propiedades que tienen. Ahora vamos a pasar a lo que son los números racionales. Entonces, los números racionales se escriben de la siguiente manera: a sobre b, con a un número entero y b un número entero. Básicamente es una fracción. Entonces tenemos el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Entonces, para que el número sea racional, simplemente tenemos que verificar que el número de arriba sea un número entero. Los números enteros se simbolizan con la letra Z, que viene del alemán. ¿Listo? Entonces, si el numerador y el denominador son números enteros, estamos hablando de un número racional. Claramente no podemos dividir por 0, entonces b tiene que ser un número distinto de 0. ¿Listo? ¿Y qué significa esto en la vida práctica? Simplemente son pizzas. Piensa de la siguiente manera: una fracción es tomar cierta cantidad de pedazos de un total. En este caso tengo una pizza dividida en 5 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, y estoy tomando 4 pedazos. Eso es una fracción. Las fracciones pueden ser propias e impropias. Propias quiere decir que el numerador es menor que el denominador, e impropias que el numerador es menor que el denominador. Pero vamos a verlo gráficamente. Entonces, ¿qué significa que una fracción sea propia? Lo que quiere decir es que vamos a tener menos de una pizza, básicamente. ¿Por qué? Entonces tenemos, imagínense que tengo 3 quintos, el número 3 quintos. 3 es un número entero, 5 es un número entero, entonces 3 quintos es un número racional. 3 quintos quiere decir que tengo una pizza, la divido en 5 y tomo 3 pedazos. Listo. Ahora tengo el número 4 séptimos, dividí la pizza en 7 pedazos y voy a tomar 4. Una fracción no es más que tomar una parte de un total. Ahora, ¿qué pasa con las impropias? Que vamos a tener más de una pizza. ¿Por qué? Tenemos el número 6 cuartos, es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Y vamos a ver qué pasa. Necesitamos tomar 6 pedazos de una pizza que está bien 4. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, pero necesitamos más porque nos faltan otros 2. Entonces necesitamos otra pizza y tomar 2 de otra pizza. Por eso una fracción impropia es más de una pizza y una fracción propia es menos de una pizza. Una fracción impropia quiere decir que tenemos más de la unidad, básicamente. ¿Y cómo sabemos cuántas pizzas tenemos? Pues simplemente hacemos la división. 6 dividido entre 4. Entonces tenemos 4 por 1, 4, a 6, 2. Entonces el cociente va a ser la cantidad de pizzas. Entonces tenemos acá una pizza más el residuo, que es 2, dividido entre el divisor, 2 cuartos. Es decir que 6 cuartos también lo podemos escribir como la unidad más 2 cuartos. Una pizza más 2 cuartos de otra pizza. Listo. Ahora vamos a ver lo que son fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Fracciones homogéneas quiere decir que tienen el mismo denominador. Entonces 4 quintos
y 6 quintos son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. 3 medios y 7 medios son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Y fracciones heterogéneas son fracciones que tienen diferente denominador. Entonces tenemos, por ejemplo, 6 séptimos y 4 octavos son fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador. Entonces, por ejemplo, 2 tercios y 4 séptimos son fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador. Vamos a ver algunas consideraciones con las fracciones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno llega a confundirse si encuentra esto, 3 cuartos, o si encuentra esto, o si llega a encontrar esto. Pues lo que pasa con las fracciones negativas es que estas tres son representaciones de una misma fracción. Simplemente esto hace alusión a que la fracción es negativa y ya. Es decir, si el menos está en el numerador, está fuera de la fracción o está en el denominador, no va a cambiar absolutamente nada. Eso significa que la fracción es negativa. ¿Listo? Ya con esas consideraciones vamos a ver lo que son las operaciones entre fracciones. Entonces vamos a iniciar con la suma y la resta. Entonces, suma y resta de fracciones homogéneas. Entonces tenemos, por ejemplo, las fracciones 2 quintos y vamos a sumarla con la fracción 3 quintos. Entonces simplemente dejamos el mismo denominador que tienen las dos, 5, y sumamos los numeradores, 3 y 2 me da 5. Puedo simplificar. Simplificar significa dividir arriba y abajo por el mismo número. Si no puedo hacerlo tanto en numerador como en denominador, no puedo simplificar. Aquí puedo sacar quinta, me da 1, y quinta 1, es decir que me da 1. 2 quintos más 3 quintos me da la unidad. Listo, ahora probemos. Tenemos 3 medios. Entonces aquí recuerden lo del menos, no importa si está en el numerador, si están aquí en la fracción o si está acá abajo, significa exactamente lo mismo, que la fracción es negativa. Menos 3 medios menos 4 medios. Entonces dejamos el denominador 2, listo. Multiplicamos 3 por 2, 6. Importante el signo. Perdón. Multiplicamos, no el lapsus. Y sumamos los números, entonces 3 y 4, como tiene el mismo signo, lo sumo y dejo el signo que tienen ambos. 4 y 3 me da 7. La respuesta sería menos 7 medios. Listo, terminamos con otro ejemplo. 3 quintos menos 2 quintos. Entonces dejamos el mismo denominador, 5. 3 y 2, como tienen diferente signo, busco el que tenga mayor valor numérico, que va a ser el 3, y dejo el signo. Entonces va a ser 3, el signo del 3, que es positivo, y 3 menos 2 me da 1, con signo positivo porque el 3 es más grande que el 2, y me da un quinto. Listo. Ahora vamos a ver cómo se suman y se restan fracciones heterogéneas. Entonces vamos a hacer la regla de la carita feliz. Entonces tengo 2 quintos más 3 cuartos. ¿Por qué se llama la regla de la carita feliz? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los denominadores. Escribimos el resultado abajo, 5 por 4, 20. Cruzamos, 4 por 2, 8. Lo escribimos acá. Ponemos el signo que hay en la mitad. Y 5 por 3, 15. Y ya, realizamos la suma. Entonces tenemos 5 y 8 me daría 23 veintavos. Así es como se suman fracciones con distinto denominador o fracciones heterogéneas. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tengo 8 quintos menos 3 medios. Listo, entonces multiplicamos denominadores, 5 por 2, 10. Cruzamos, 8 por 2, 16. El signo de la mitad y cruzamos, 5 por 3, 15. 16 menos 15 me da un décimo. Y esa sería la respuesta. Vamos a terminar con este ejemplo. Tenemos menos 3 cuartos y vamos a restarle un noveno. Listo, entonces tenemos 9 por 4 me da 36. Acá 9 por 3, no nos podemos olvidar del signo. 9 por 3 da menos 27. 9 por menos 3, el signo de la mitad y 4. Entonces, como tiene el mismo signo, lo sumamos. Me da menos 31, 36 sacos. Listo. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la multiplicación de fracciones. Entonces tenemos 3 quintos por, entonces puedo escribir el por así, o también lo puedo escribir como un puntico, 6 octavos. Entonces aquí simplemente es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador.
Entonces tengo 6 por 3 me da 18 y 8 por 5 me da 40. Entonces aquí puedo simplificar, puedo ir por 2 arriba y abajo, me da 9, 20 y no puedo simplificar más. Entonces la respuesta sería 9 veintavos. Y aquí aplico la ley de signos, es decir, antes de hacer la operación miro el signo con el cual va a quedar. Entonces sigamos, 1/2 por 6 novenos. Esta fracción la podríamos simplificar, pero pues vamos a dejarla así. Entonces tengo 6 por 1 me da 6 y 9 por 2, 18. Podemos sacar mitad arriba y abajo, mitad de 6, 3 y mitad de 18, 9, tercera 1 y tercera 3, el resultado sería 1 tercio. Listo, veamos otro ejemplo. Tenemos menos 6 séptimos y vamos a multiplicarlo por menos 4 octavos. Pues lo primero siempre va a ser el signo. Menos por menos me da más, es decir, que aquí me va a dar una fracción positiva. Y ya multiplicamos los números, 6 por 4, 24, 7 por 4, 28, mitad de 24, 12, mitad de 28, 14, mitad de 12 me da 6, mitad de 14, 7, el resultado sería 6 séptimos positivos. Dijimos que el positivo no se pone al inicio, entonces simplemente quedaría así. Listo. Ahí no podemos simplificar más, no, 7 por 4, 28, 12, no, así quedó perfecto, listo. Sigamos, menos 3 medios por 1 séptimo. Entonces primero multiplicamos los signos, menos por más me da menos y hacemos ya la operación normal. 3 por 1, 3, 7 por 2, 14. Y así es como se multiplican fracciones. Ahora vamos a ver cómo realizamos la división de fracciones. Entonces la división de fracciones se hace de la siguiente manera. Tengo 3 séptimos dividido entre 4 sextos. Entonces lo único que voy a hacer es darle vuelta a la segunda fracción y realizar una multiplicación. Es decir, en este caso tengo 3 séptimos, le doy la vuelta a esta operación, perdón, a esta fracción. Entonces el 6 pasa arriba, el 4 abajo y realizo una multiplicación normal. Más por más me da más, 6 por 3, 18, 7 por 4, 28. Puedo sacar mitad 9, mitad 14, el resultado sería 9 catorceavos. Entonces es simplemente cambiarle el orden a la segunda fracción y realizar una multiplicación. Listo, veamos más ejemplos. Tengo 3 séptimos dividido entre 2 quintos. Entonces la primera fracción la dejo igual, 3 séptimos por, invierto esta, el 5 está abajo, pasa arriba, el 2 está arriba, pasa abajo y realizo una multiplicación. Más por más me dará una fracción positiva, 5 por 3, 15 y 7 por 2, 14, 15 catorceavos. Sigamos viendo ejemplos sobre división. Tengo 1 medio y voy a dividirlo entre 3 octavos. Entonces dejo la primera fracción igual, pongo el por e invierto el orden de la segunda fracción, el 8 arriba, el 3 abajo, más por más me da más, 8 por 1, 8, 3 por 2, 6, puedo sacar mitad 4, mitad 3, el resultado sería 4 tercios. Listo. Vamos a empezar a meterle aquí lo que es números negativos. Entonces tenemos menos 3 quintos dividido entre 2 cuartos. Entonces la primera fracción siempre se deja igual, paso a multiplicar y voy a invertir el orden. 4, 2, listo. Realizo la multiplicación, entonces menos por más me da menos, 4 por 3, 12, 5 por 2, 10. Simplificamos, mitad 6, mitad 5, me daría menos 6 quintos. Listo. Y para terminar vamos a hacer la siguiente división, 2 sextos dividido entre menos 1 cuarto. Listo. Entonces dejamos la primera fracción tal cual, menos 2 sextos, ponemos el por e invertimos el orden. El signo sí lo dejamos ahí, 4 sobre 1. Listo. Entonces esto me daría menos por menos nada más, me dará una fracción positiva, 4 por 2, 8, 6 por 1, 6, simplifico, mitad 4, mitad 3, el resultado sería 4 tercios. Y así se realiza la división de fracciones. Listo. Finalmente, para terminar con esta primera parte, entonces vamos a ver lo que son las
representaciones gráficas de las fracciones en la recta real. ¿Listo? Entonces, si el número es positivo, vamos a ir hacia la derecha. Si el número es negativo, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a representar el número 3 quintos. ¿Listo? Entonces, como es 3 quintos, va a ser hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿se acuerdan? Si pensamos en las pizzas, entonces es como si se estuviese dividido en 5 partes, solo que aquí, ¿qué vamos a dividir en 5 partes? No la pizza, sino la unidad. Es decir, el número 1 para acá, vamos a dividir 1, 2, 3, 4 en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. ¿Qué me dice? Tome 3. Entonces vas a ir hacia la derecha porque el número es positivo. 1, 2, 3. Aquí va a estar ubicado el número 3 quintos. ¿Listo? Estamos trabajando con fracciones propias. Vamos a ver, por ejemplo, 2 séptimos. Entonces, en vez de dividir la pizza, lo que voy a dividir en 7 va a ser la unidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas para que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sí. Obviamente tienen que estar a la misma distancia. Entonces, una aproximación y escojo 2. Aquí estaría 2 séptimos. Ahora vamos a ver fracciones negativas. No va a cambiar para nada, simplemente vamos a ir hacia la izquierda. Entonces, la unidad dividimos en cuántas partes? En 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayas, que hay en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y escogemos 6. 1, 2, 3. Este es el menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a estar ubicado el número menos 6 séptimos. Listo, vamos a terminar con esto. Menos 2 cuartos. Entonces, como es un número negativo, vamos a ir hacia la izquierda. Menos 1. ¿En cuánto tenemos que dividir la unidad? En 4 pedacitos. En 4 pedacitos. Entonces tomamos 2. 1 y 2. Acá va a estar ubicado el número menos 2 cuartos. Listo. Ahora vamos a ver el caso con las fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, las fracciones impropias, lo único que va a cambiar es que va a ser más de unidades. Más de una unidad es como dijimos, más de una pizza. Entonces, aquí para dónde va a ser? Va a ser negativo, entonces vamos a ir hacia la izquierda. Entonces vamos a anotar varios números porque no sabemos cuántos necesitamos. 1, el 2, el 3. Y cada uno de esos cuántos tenemos que dividirlo en 4. Faltan más. Menos 4 y el menos 5. Entonces, cada uno de esos toca dividirlos en 4 partes, como es el denominador. Entonces, aquí 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 rayitas para formar 4 partes. Listo. Ya todo está bien y empezamos a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Van 8. Hasta el menos 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acá es el número menos 17 cuartos. Otra forma de verlo es haciendo la división. Entonces hagamos la división 17 entre 4. Una forma más práctica de hacerlo. 4 por 4, 16, a 17, 1. Entonces dijimos que esto lo podemos escribir como 4 más el cociente lo ponemos acá, el residuo como numerador y el divisor como denominador. Entonces tenemos 4 más un cuarto. Entonces aquí, bueno, esto es negativo, entonces pues sería menos 4 menos un cuarto, ¿no? Entonces, el 4 aquí está y cuánto tenemos que agregarle un cuarto. Entonces, aquí está, un cuarto. Y así nos tomamos un poco más de tiempo. Vamos a hacerlo con este caso, con este ejercicio. Entonces tenemos 15 dividido entre 3, es una fracción impropia. 5 por 3, 15. 15, 0. En este caso tenemos 5 unidades más 0 entre 3. Como esto pues es 0, entonces simplemente me está diciendo que tome 5 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y aquí estaría el número menos 15 tercios. Como es negativo hacia la izquierda, y ya está ahí. Y si pues nos vamos a dividir en 3, digamos en 3 cada uno de estas unidades, podemos comprobar que va a estar ahí ubicado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí está menos 15 tercios. Listo. ¿Y qué pasaría en el caso de que tuviésemos que representar más de una fracción
en la recta, pues simplemente tomamos una, dividimos, la ubicamos y pasamos al resto, borramos la división que hicimos y lo seguimos así, y pasamos a la siguiente fracción, hacemos la división de esa fracción y la ubicamos y así vamos a ubicar varias fracciones en una sola recta. Listo. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver que entonces dijimos que todo número natural también es un número entero. Pues, ¿qué va a pasar? Que todo número natural también va a ser un número racional. ¿Por qué? Imagínense, tengo el número 3 y ¿cómo lo va a representar como un número racional? Como 3 sobre 1. Esto es lo mismo que 3. Y también pasa lo mismo con los números enteros. Todo número que sea entero también va a ser un número racional. Por ejemplo, tengo el menos 4. Lo puedo escribir como menos 4 sobre 1. Cumple las dos condiciones. El menos 4 es un número entero, el 1 es un número entero. Si el número y el denominador son números enteros, pues es un número racional. Entonces todo número natural también es entero, todo número natural es racional y todo número entero también es un número racional. Entonces, ¿qué pasa? Los números racionales también los podemos expresar como decimales. Entonces, los números decimales tienen las siguientes partes: la parte entera y la parte decimal. ¿Qué separa las dos partes? La coma. ¿Listo? Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cómo pasamos de fracción a decimal? Pues simplemente vamos a dividir. ¿Listo? Entonces, 9 entre 5. Entonces, 5 por 1, 5, a 9 me da 4 y se viene el paso porque este número es menor que el divisor. Y ahora entonces, nosotros dejamos la división hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa si queremos llegar a decimales? Lo que vamos a hacer es poner una coma acá. Cuando terminemos de bajar todos los números y agregamos un 0. Entonces aquí en este caso 8 por 5, 40. Y ya pues aquí como es el 0 no hay necesidad de seguir. Entonces 9 quintos es lo mismo que escribir 1,8. Es decir que esa sería su representación decimal. Vamos con esta acá. 421 dividido entre 2. Entonces vamos a pasar de fracción a decimal. Entonces iniciamos 4 entre 2, 2, 2 por 2, 4, 4, 0. Bajo el siguiente, 2, 2 por 1, 2, a 2, 0, bajo el siguiente, 1, y aquí me toca poner un 0, 2 por 0, 0, a 1, 1. Este residuo sería 1, pero como necesitamos seguir, entonces pongo la coma, agrego un 0, y seguimos. 10 dividido entre 2 me da 5. Entonces la representación decimal de 421 medios es 210,5. Listo, vamos a ver este caso. Un tercio. Entonces de 1 no podemos dividir entre 3, entonces 0. Queremos seguir dividiendo, entonces agregamos coma acá y 0 acá. 3 por 3, 9, a 10, 1. Queremos seguir con las cifras, entonces seguimos agregando ceros. 3 por 3, 9, a 10, 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Siempre vamos a quedar en un bucle porque va a quedar con 1, le agregamos un 0 y va a quedar 3, 3, 3, 3, 3. Esto de acá es lo que llamamos periodo. Entonces, el periodo de un número decimal no es más que el número que se repite indefinidamente. Aquí esto va a ir hasta infinito, porque seguimos agregando unos, va a seguir apareciendo 3, 3, 3, 3, 3. Listo. Entonces, ahora vamos a ver que hay dos tipos de números decimales: finitos e infinitos periódicos. Entonces, finito quiere decir que después de la coma hay un número determinado de decimales. O sea, aquí tenemos 4, pero podemos tener un número que tenga 1.000.000 de números decimales después. Pero si termina después de 1.000.000, es un número decimal finito. Listo. Ahora, ¿cuáles son los infinitos periódicos? Justamente esos números que no tienen un número determinado de decimales, es decir, que van a seguir ahí hasta el infinito, pero tienen un periodo, es decir, una serie de números que se repiten. Entonces, en este caso tenemos 47, 47, 47, 47. El periodo es 47 y tiene dos cifras. Veamos este ejemplo acá. Tenemos 1, 1, 1, 1, es decir, que el periodo sería 1, porque el 1 es el número que se repite indefinidamente. Veamos este caso acá, por ejemplo, aquí tenemos muchos números, tenemos el 1, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 0, y hasta después es que encontramos el periodo. Estos se llaman números mixtos, es decir, vamos a llamar número infinito periódico puro, al que después de la coma inicia de inmediato su periodo, como este, 3,47, 47, 47, 3,111, y vamos a llamar infinito periódico mixto aquel que tiene una serie de números antes de su periodo. Entonces acá tiene una serie de números, pero después de este número va a iniciar su periodo de 7, 7, 7, 7, 7, 7. Para no tener que escribir tantos números, podemos abreviar el periodo de la siguiente manera: escribimos la parte entera
escribimos el periodo. Entonces en este caso el periodo es de 2 cifras, es 47, y ponemos arriba o una rayita, puede ser, o también podemos escribir así una especie de arquito. Entonces esto quiere decir que este es 3,47 periódicos, es decir, que después de la coma va a haber infinitos 47 seguidos. Este lo podemos escribir como 3,1, arriba del periodo escribimos esto de acá, listo. Y esta de acá podríamos escribir de la siguiente manera: 4,11, 23, 46, 501, 7, periódico. ¿Listo? Entonces aquí era la división que les hacía puros, quiere decir que después de la coma va a iniciar su periodo, entonces se van a iniciar a repetir los números. Y mixtos quiere decir que, o también se llaman impuros, quiere decir que antes del periodo va a haber una serie de números. Por ejemplo, aquí tenemos 3142 antes de que inicie el periodo, que es 4444. Aquí tenemos el 0 antes del periodo, que es 333. Y aquí tenemos el número 27 antes del periodo, que es 141414. Este número lo podemos escribir como 7,31, 4, 2, y el periodo es 4, entonces va a ir así. Este número que lo podemos escribir como 41,03, y el 3 con la rayita, es decir, que vamos a repetir muchos 3 después. Y esta finalmente sería menos 4,27, 14, periódico. Listo. Entonces ahora viene la pregunta: ¿cómo paso ahora yo de decimal a fracción? Entonces ya vimos, un número racional puede escribirse o bien como fracción. Entonces ya vimos que cuando escribimos fracción, el numerador tiene que ser un número entero, el denominador un número entero, va a ser un número racional. Pero también podemos definir los números racionales a través de los decimales. Es decir, podemos decir que un número racional es o un número que es decimal finito, es decir, que después de la coma tiene cierta cantidad de números y termina ahí, o infinito pero periódico. Importante que sea periódico, como lo vimos, puros mixtos. Entonces un número racional ya lo podemos definir de dos formas: uno como la división entre los números enteros, y otro como números decimales, o bien finitos o bien infinitos, pero que sean periódicos. ¿Listo? Entonces ya vimos, un número entero se puede representar de esas dos formas. Pasar de fracción a decimal es fácil, es simplemente dividir. Ahora, ¿cómo pasamos de decimal a fracción? Aquí es un poquito más complicado porque tenemos un caso por cada tipo de decimal. Entonces tenemos decimal finito, decimal infinito puro y decimal periódico y periódico mixto. Entonces nos toca hacer un caso por cada uno. Entonces iniciamos con los decimales finitos. Entonces vamos a ver que las potencias de 10 no es más que los números 10 elevado a las potencias. Es decir, si elevo 10 a la 1, tengo 10, 10 al cuadrado me da 100, 10 al cubo me da 1000. Entonces vamos a utilizar estas potencias para escribir decimales finitos como fracciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos el número 0,1. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a fracción? Simple. Entonces simplemente vamos a escribir en el numerador la parte, todo el número sin coma. Es decir, pues aquí sería el número 0,1. Pero como el 0 no tiene valor, pues vamos a escribir solo el 1. ¿Listo? 1. Listo. Y como denominador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un 1 y vamos a poner tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Entonces en este caso, ¿cuántas cifras tiene? Una sola. Entonces agrego un solo 0 y entonces 0,1 lo puedo escribir como un décimo. ¿Listo? Es así de simple. Simplemente seguimos esa fórmula. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo 0,25 y quiero escribirlo como fracción. Entonces en el numerador escribo el número 5, es decir 0,25, pero como el 0 pues no tiene valor ahí, lo borramos. Listo. El 1, y ahora ¿cuántos ceros vamos a agregar? 2 ceros, porque tenemos una y dos cifras decimales. Listo, aquí vamos a sacar quinta, 5, quinta, 10 entre 5 me da 2, 0, quinta 1, quinta 4, es decir que 0,25 lo podemos escribir como un cuarto. Perfecto, listo. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a poner uno que tenga parte entera, 352. Entonces, en el numerador escribimos el número 5 más 3352, y en el denominador el 1. ¿Y cuántos ceros vamos a poner? Tenemos 1, 2 y 3 cifras decimales. Entonces vamos a agregar 1, 2 y 3 ceros. Simplificamos
mitad, mitad 1 sobre 1, 6 por 2, 12, 13, 1, 7 por 2, 14, 15, 1, 6, y mitad de 1500, podemos volver a sacar mitad, mitad de 16, 8, mitad de 7, entonces 3 por 2, 6, sobre 1, 8, mitad de 500 me da 250, puedo seguir sacando mitad, entonces mitad de 8, 4, 2 por 1, 12, 3 sobre 1, 419, y mitad de 250, entonces 2 por 2, 4, 125, entonces queda 49, 125 avos. A ver, 9 4 me da 13, no se puede ir por 3, esa sería la respuesta. Si ustedes dividen 49 entre 125, perdón, es 419, yo sí, se me hacía algo raro. Listo, 419 dividido entre 125 les va a dar como resultado 3,352. Esta es, pues, de las conversiones la más sencilla de hacer. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo pasar de decimal a fracción, lo que son los decimales periódicos puros, es decir, que tan pronto termina la coma, va a arrancar su periodo. Entonces, esta es la fórmula: es escribir el número 5 más, restarle la parte entera, y vamos a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. Es que es un poco enredado, pero a medida que vayamos haciendo ejercicios, vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, tenemos este número 3,23, 23, 23, 23. Entonces aquí el periodo es 23, lo podemos escribir de la siguiente manera: 3,23 periódico. Entonces, la fórmula es escribir el número 5 más. Entonces, el número 5 más sería 323. Le vamos a restar la parte entera, que la parte entera es simplemente es el número que está a la izquierda de la coma, 3. Y vamos a agregar tantos 9 como cifras tenga el periodo. Este periodo tiene 2 cifras, entonces vamos a agregar 2 9. Y es así de simple. Realizamos la resta, me queda 320, 99 avos. Si realizamos esta división, nos va a dar como resultado 3,23, 23, 23, 23. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tengo el decimal periódico puro, 0,333333, es decir, que esto lo puede escribir como 0,3 periódico. Entonces la fórmula es escribir el número 5, entonces 0,3, pero pues como el 0 no tiene valor, escribamos 0,3. ¿Listo? Ahora dice que le restemos la parte entera sería 0. Y ahora agregamos tantos 9 como cifras tenga el periodo tiene una cifra, entonces agrego un 9, 3 menos 0 me da 3, sobre 9, tercera 1, tercera, 3 me da un tercio. Entonces si ustedes dividen 1 entre 3 les va a dar 0,333 periódico, como lo vemos aquí en esta partecita de acá. 1 entre 3, 0,333 periódico. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el número 1,2525. Entonces lo podemos escribir como 1,25 periódico y aplicamos la fórmula. Escribimos el número 5 más 125, listo. Le restamos la parte entera, menos 1, listo. Ahora tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene 2 cifras, entonces vamos a agregar 2 9. 124, 99. Vamos a ver si podemos sacar tercera, que es lo que más se puede sacar en estos casos. 4 y 2, 6 y una 7, ¿no? Recuerden que para dividir entre 3, la suma de las cifras tiene que dar un múltiplo de 3. Entonces 4 y 2, 6 y una 7 no es un múltiplo de 3, entonces no se puede. Tocaría dejar los 124 en 99 avos. Listo, pasamos al siguiente. 6,8484, vamos a escribirlo como 6,84 periódicos, ¿cierto? Listo, pegamos la fórmula, número 5 más 684, le restamos la parte entera, 6, dividimos entre tantos 9 como cifras tenga la parte decimal. Esto tiene 2 cifras decimales, entonces vamos a poner 2 9. Listo, realizamos la resta, esto nos daría 678 sobre 99. Vamos a ver si podemos simplificar. Tenemos 7 y 6 me da 13 y 8, 21. 21 es múltiplo de 3, podemos sacar tercera. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, a 7, 1, sobra 1. 18 entre 3, 6. 99 entre 3 da 33. Vamos a ver si podemos seguir. 6 y 2, 8 y 2, 10. No, ya no es múltiplo de 3, entonces 226.
33avos. Esa sería la respuesta. Listo, vamos a terminar con esta de acá. Entonces tenemos 5,126, 126, 126. Vamos a escribirlo como 5,126 periódico. 126 sería el periodo. Y aplicamos la fórmula. Escribimos el número 5 más. Listo. Le restamos la parte entera y dividimos entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso tenemos un periodo de 3 cifras, entonces agregamos 3 9. Listo, realizamos la resta, nos da 5121. Divide entre 999, vamos a ver si podemos simplificar de pronto. Entonces 5 y 1 6, y 2 8 y 1 9 es múltiplo de 3, entonces podemos dividir por 3. 3 por la 3 sobra 1, sobra 2, perdón. 7 por 3 21, y 0, 7 por 3 21. Tercera de 999 a 333. 7 y 7 14 y 15, podemos seguir sacando tercera. 5 por 3 15, sobran 2. 6 por 3 18, sobran 2, 9. Tercera, 111. Entonces 569, 111 sería nuestra respuesta. Nos va a dar como resultado 5,126, 126, 126. ¿Listo? Entonces ya que terminamos con los decimales periódicos puros, vamos a pasar a los mixtos, que cambia un poquito, pero no es tan complicado. Entonces la fórmula va a ser escribir el número sin coma y restarle el número sin coma y sin periodo, y acá dividir entre, vamos a agregar tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga la parte que está antes del periodo, es decir, lo que hace que sea mixto. Vamos a verlo con un ejemplo para verlo más fácil. Entonces este número 2,0333, vemos que el periodo es 3, entonces es decir que podemos escribirlo como 2,03 periódico. Entonces la fórmula dice, escribamos el número sin comas, 203. Listo. Vamos a restarle el número sin comas y sin periodo, es decir, ¿cuál es el periodo? Este, entonces vamos a escribir sobre esta partecita de acá, sin comas, pero sin el periodo, menos 20. Listo, vamos a dividir entre, entonces dice, vamos a agregar tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una, entonces ponemos un 9. Y tantos ceros como cifras tenga el número que está antes del periodo. ¿Cuál es el número que está antes del periodo? Esta de acá. ¿Cuántas cifras tiene? 1, entonces agregamos un 0. Realizamos la resta, me da 183 90avos. 8 y 1 9 y 3 12 es múltiplo de 3, podemos sacar tercera, sería 61. Tercera 30, y ya no podemos hacer nada más. Esto sería 61 30avos y me va a dar como resultado 2,033333. ¿Listo? Listo, vamos a poner este ejemplo. Entonces tenemos que identificar siempre primero el periodo. En este caso el periodo es el número 5. Entonces este número lo podemos escribir como 42,42 5 periódico. Listo. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Escribo el número sin comas, es decir, 42.425 me quedaría. El resto, el número sin comas, pero sin periodo. El periodo está acá, entonces sería restarle esta de acá, 4.242. Y vamos a dividir, entonces, vamos a agregar tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 1, entonces un 9. Ahora, ¿cuántas cifras tiene el número que está antes del periodo? 2, entonces vamos a agregar 2 ceros. ¿Listo? Realizamos la resta. Esto me daría 42.425 menos 4.242. Entonces de 5 quitamos 2, me queda 3. De 2 no podemos quitar 4, necesitamos que este nos preste. 12 menos 4, 8. De 3 puedo quitar 2 y 1. De 2 no puedo quitar 4, entonces este queda convertido en 3. Este le presta 12 menos 4, 8. Y el 3 menos 0, 3. Entonces queda 38.183 900avos. Sumamos las cifras, ahí podemos dividir por 3. Entonces 8 y 1 9 y 3 12 20 23, no se puede. Quedar es 38.183 900avos. Esa sería la respuesta. Listo, pasamos a esto. Lo primero es identificar el periodo. El periodo va a ser 2. Este es el periodo, 2, 2, 2, 2. Entonces podemos escribir este número como 1,5, 2 periódico. Listo. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Escribe el número 5 más 152
le restamos el número sin comas, pero sin periodo, entonces este es el periodo, entonces menos 15, listo, sobre, agregamos un 9 por cada cifra que tenga el periodo tiene una cifra, un 9, listo, ahora un 0 por cada número que haya antes de el periodo, tenemos, y después de la coma, entonces tenemos un solo número, entonces un solo 0, listo, entonces realizamos las restas, esto daría 137 noventavos, sumamos las cifras, 7 y 3, 10 y una 11, no es múltiplo de 3, entonces se quedaría así, simplemente 137 noventavos. Listo, pasemos a este. Entonces, ¿cuál aquí sería el periodo? 35, porque es 35, podemos escribir este número como 4,21, 35 periódico. Listo, entonces, dice la fórmula, escribe el número sin comas, entonces lo escribimos así, 42.135, le restamos el número sin comas pero sin periodo, es decir, está acá, le restamos 421 y dividimos entre, entonces vamos a agregar tantos 9 como cifras tenga el periodo tiene 2 cifras, entonces 2 9, perfecto. Ahora, tantos ceros como cifras tenga lo que hay antes del periodo pero después de la coma, esto tiene 2 cifras, entonces 2 ceros. Vamos a realizar esa resta, entonces tenemos 42.135 menos 421. Entonces de 5 puedo quitar 1, sí, 4. 3 menos 2, 1. Aquí no, esto que lo hicimos por este. Entonces menos 4, 7. Esto me queda 41.714. Entonces 41.714 sobre 990. Entonces tenemos 7 y una 8 y una 9, 13 y 4, 17, no se puede nada más, el resultado sería es 41.714, 990. Vamos a terminar con este. Entonces aquí el periodo es 1, 1, 1, 1, entonces este número lo podemos escribir como 18,001 periodo. Listo. Entonces, la fórmula dice, escribe el número sin comas, entonces sería 18.001 menos el número sin coma, pero sin periodo, o sea, hasta acá, 1800. Listo. Y vamos a dividir entre, entonces, tantos 9 como cifras en el periodo tiene una sola cifra, un solo 9. Listo. ¿Cuántas cifras tiene el número que hay después de la coma antes del periodo? 2, entonces vamos a agregar 2 ceros. Listo, realizamos esa resta, entonces sería 18.001 menos 1800. 1 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Aquí no podemos hacer la operación, necesitamos que el 8 por este, convertir en 7, es menos 8, 2. 7 menos 1 me da 6. Y el 1 menos 0, 0, 16.200. Ay, perdón. 2.201. Sobre 900. Vamos a ver si podemos simplificar algo. 6 y 2, 8, 1, 9, 10, no se puede, ese sería el resultado. Entonces sería 16.201, ese sería el resultado, 900avos. ¿Listo? Y con esto terminaríamos lo que son los números racionales. Entonces ahora vamos a ver los números irracionales. Entonces, pues, la ventaja de definir los números racionales como números decimales es que nos permite también definir los números irracionales, porque muchas veces me dicen, ¿cuáles son los números irracionales? Pues raíz de 2, raíz de 3, pi, el número de e, pero también podemos definirlos gracias a los números decimales. Pues, ¿qué van a ser los números irracionales? Van a ser decimales infinitos, no periódicos, es decir, que nunca van a tener periodo, nunca se van a repetir. ¿Listo? Por eso son no periódicos. Entonces, aquí vemos la primera cosa importante, es que un número no puede ser racional e irracional a la vez. Porque dijimos que para que ese número sea racional tiene que ser o decimal finito o decimal periódico. Bueno, infinito periódico. Y para ser un número irracional es decimal infinito no periódico. Entonces no comparten elementos, son totalmente aislados. Entonces un número es irracional o es racional, pero no puede ser los dos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, los más conocidos tenemos raíz de 2, raíz de 3, el número pi, el número e, pero también podemos inventarnos los de nosotros, los propios. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia entre patrón y periodo. Entonces, veamos este número. Tenemos
1,01, entonces si se dan cuenta, yo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de ceros. Acá tengo un cero, acá tengo dos ceros, tengo tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros. Entonces esto es un patrón, pero no es un periodo. ¿Por qué es un periodo? Porque en ningún momento se va a repetir, porque yo estoy agregando cada vez más ceros. Entonces nunca se va a llegar a repetir, es un patrón, pero en un periodo. Y ese sería un número irracional, porque este no va a tener periodo nunca, porque como está aumentando la cantidad de ceros, pues aquí sería 1, 6 ceros, 1, 7 ceros, 1, 8 ceros, 9 ceros, y nunca va a tener periodo. Este es otro caso muy utilizado. Entonces 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿El patrón cuál es? Son los números consecutivos. ¿De cuál sigue después del 1? El 2, del 2, el 3, 4, 5, 6, 7. Y esto jamás se va a repetir, porque como los números son infinitos, después de el 13 tengo el 14, el 15, el 16, y eso no va a tener periodo. Entonces sería un número irracional. Otra cosita. Entonces, siempre que ustedes saquen una raíz cuadrada que no sea un número cuadrado perfecto, entonces, ¿qué son los números cuadrados perfectos? Los números naturales elevados al cuadrado, es decir, 144, 169, 64, 16, 25, 1, 0. Siempre que tengan una raíz cuadrada de un número que no sea un cuadrado perfecto, por ejemplo, 67 no es un cuadrado perfecto, va a ser un número irracional. Estos números irracionales se simbolizan con la letra I, ¿listo? Y los números racionales se simbolizan con la letra Q, ¿listo? Entonces ya vimos que necesariamente los números irracionales no son estos, además de ser estos famosos, podemos inventarlos de nosotros, tienen que tener un patrón más no un periodo. ¿Listo? Y entonces ya vimos que la intersección entre estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, es vacío, es decir, no hay un número que sea racional e irracional a la vez. Entonces vamos a preguntarnos lo siguiente, entonces si sumamos dos números irracionales da otro número irracional, la respuesta es no. Porque, por ejemplo, yo puedo tener raíz de 2, número irracional, y puedo sumarle menos raíz de 2. Entonces ya vimos, esto es lo mismo que tener raíz de 2 menos raíz de 2. Esto me va a dar 0 y no es un número irracional. La resta de números irracionales es un número irracional. No. Justamente pues es parecido a este caso, entonces simplemente raíz de 3 menos raíz de 3 da 0. 0 es un número racional. Sí, 0 es un número racional. ¿Por qué? Porque podemos escribir 0 sobre 1. Es un número irracional, y si lo queremos escribir como decimal, pues sería 0,0000. Cuando tenemos un número entero, su parte decimal es una cantidad indefinida de ceros básicamente, y que no le agregan valor. Listo. Ahora, la multiplicación de números irracionales da un número irracional, tampoco. Por ejemplo, si multiplico raíz de 2 por raíz de 2, por propiedades de las raíces, cuando dos raíces tienen el mismo índice y están multiplicándose, puedo multiplicar lo que es el interior. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 4 es un número cuadrado perfecto, que es 2. 2 no es un número irracional, es un número racional. Finalmente, la división tampoco es la división de números irracionales de un número irracional, tampoco. Por ejemplo, no siempre, o sea, en algunos casos sí, otros no. Pero pues si pongo raíz de 2 sobre raíz de 3, claramente eso va a ser un número racional. Pero si pongo raíz de 3 sobre raíz de 3, puedo simplificar la raíz de 3, me da 1, y es un número racional. Entonces no siempre las operaciones entre números irracionales dan números irracionales. Estos son algunos valores que tienen que aprenderse para el examen. Con dos decimales basta raíz de 2, 1,41, raíz de 3, 1,73, raíz de 5, 2,23, pi 3,14, pues 3,1416, pero con 3,14 sale cualquier ejercicio, y el número de 2,71. Listo. Entonces, ya que nos hicimos esta pregunta de si cuando operamos dos números irracionales da otro número irracional, vamos a hacer lo mismo con los conjuntos que vimos. Entonces, vamos con los números racionales. Entonces, ¿será que si yo multiplico dos números racionales da un número racional? Sí. Si lo sumo, da un número racional. Si sumo dos números racionales, da un número racional. Si resto dos números racionales, va a dar un número racional. Si multiplico dos números racionales, siempre va a dar un número racional. Y si divido dos números racionales, siempre va a dar un número racional. ¿Listo? En estos no se puede salir del conjunto. Entonces, si ustedes cogen dos números racionales, el resultado de esa operación va a ser otro número racional. ¿Esto pasará lo mismo con los enteros? No. Esto con los enteros no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma de números enteros da como resultado un número entero, perfecto, la resta también, la multiplicación también, pero la división no. Por ejemplo, 3 dividido entre 2. Entonces, 2 por 1, 2, 3, 1. Sigo agregando ceros. ¿Listo? ¿Esto qué es? Un número decimal, no es un número entero. Entonces la división es la única operación
que puede llegar a salirse en los enteros. Es decir, si divido dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Listo. Y ahora finalmente, ¿qué pasa con los naturales? Si yo sumo dos naturales, da un natural, sí. Si resto dos naturales, da siempre un natural, no siempre. Por ejemplo, tengo 2 menos 3. Ahí no. ¿Y el resultado cuánto sería? Menos 1. ¿Eso es un número natural? No. Arrancamos 2 del 0. Entonces, no. Si multiplicamos dos números naturales, dos números natural, sí. Eso sí. Si multiplicamos 3 por 2, por ejemplo, da 6, es un número natural, sí. Y si dividimos, no. Pasa lo mismo que con los enteros. Es decir, si la división no es exacta, nos va a dar un número racional. ¿Listo? Entonces, ya dimos esas operaciones. ¿Listo? Entonces, finalmente, vamos a ver qué son los números reales. Pues los números reales no son más que unir los números racionales con los irracionales. Es simplemente eso. Los unimos y formamos los números reales. ¿Por qué? Porque vimos que los números racionales y los irracionales no comparten elementos. Entonces, si un número es o racional o irracional, si los unimos ya tenemos todos los números. Entonces, iniciamos con los números naturales, simbolizados con una n. ¿Listo? Ahí están los números para contar. Luego, los enteros. ¿Y por qué dibujo los enteros así como cobijando los números naturales? Porque dijimos que todo número natural está metido dentro de los enteros. O sea, todo número natural es un entero. Eso se simboliza en teoría de conjuntos así. Listo, luego vimos los racionales. Entonces, todo número natural es a su vez entero y también es racional. Y todo número entero también es un número racional. Listo. Y los irracionales están aquí aparte porque no pueden compartir elementos con los racionales. Listo. Y pues, ¿qué serían los números reales? No es más que la unión de estos dos. Estos son los números reales y de aquí básicamente ningún ejercicio del examen va a salirse de los números reales. Todo va a ser con números reales. Entonces ya sabemos, todo número natural es entero, todo número natural es racional, todo número entero es racional, todo número racional es real y todo número irracional también es real. Es decir, de los reales no se puede salir. Estos, finalmente, para terminar esta sesión, vamos a hacer dos ejercicios que han salido en exámenes. Este salió en el 2011-2. Entonces dice lo siguiente: sean n y m números enteros. Entonces, por lo general, el examen de admisión nombra n y m, utiliza esas letras para números enteros, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cumple lo siguiente. Entonces dice que el número n, que es un número entero, está entre raíz de 5 y raíz de 2. Listo. Entonces, es un número entero, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuáles son los cuadrados perfectos? Entonces, tenemos la raíz de 1 es 1 y la siguiente raíz que da como resultado un número entero es raíz de 4, que me daría 2. Entonces, si esta raíz de 2, pues va a estar entre raíz de 1 y raíz de 4, es decir, que esto debe ser un 1 punto algo, vámonos 1.3. ¿Listo? Ah, bueno, pues de hecho ya sabemos cuánto vale raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 es 1.41. Listo. Ahora hagamos el mismo ejercicio acá. Entonces, raíz de 5 es mayor que raíz de 4. ¿Y cuál sería el siguiente cuadrado perfecto? 9, que da 3. Es decir, que este número, raíz de 5, debe ser un 2 punto algo, 2.20, pongámosle. Listo. Y n es un número entero. Entonces, ¿cuál es el único entero que puede ir ahí? 2. n vale 2. Esto de aproximar con las fracciones con las raíces es importante. Listo, que lo vayan aprendiendo, como esta raíz puede estar entre este y este. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por medio de los cuadrados perfectos. Listo, ahora me dice lo siguiente: n es menor que m y m es menor que raíz de 10. ¿Listo? Entonces, raíz de 10 es más grande que raíz de 9. Entonces, ¿cuál sería la próxima raíz de un número cuadrado perfecto? 16, quedaría 4. Es decir, que raíz de 10 debe ser 3 punto algo, pues 3.12. N ya vimos que es 2 y m es un número entero. Entonces, ¿qué número entero hay entre 2 y 3,12? 3. Entonces, aquí la respuesta sería la D. M solo puede ser igual a 3. ¿Listo? Último ejercicio, dice: al multiplicar 4 tercios y 3,25 se obtiene un número entre. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? No podemos hacer esa multiplicación porque se nos va a complicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos opciones: o pasamos esto a decimal y multiplicamos decimal por decimal, o multiplicamos fracción por fracción. Pues a mí me parece más fácil fracción por fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos este número a fracción. Entonces, como esto, identificamos, esto es un decimal finito. Entonces, escribimos el decimal, el número, sin coma, dividimos entre 1 y ¿cuántos ceros vamos a agregar? 2, porque hay dos números después de la coma. ¿Listo? Entonces, saquemos aquí quinta. Para sacar quinta,
o dividir por 5, el criterio que hay es que el número tiene que terminar en 5 o en 0. Este termina en 5, si se puede, y este termina en 0, entonces sí se puede. Entonces sacamos quinta, sería 6 por 5, 30, sobran 2, 5 por 5, 25. Quinta de 100, 20. Podemos seguir sacando quinta porque este termina en 0 y este termina en 5. Entonces quinta, 5 por 5, 5 por 1, 5, 6, 1, 5 por 3, 15, quinta 4, 13 cuartos, listo. Y ahora porque hay que multiplicarlo por 4 tercios, listo. Recuerden que para multiplicar simplemente al frente, entonces 4 por 3, bueno, hagamos 13 por 4, entonces 4 por 3, 12 va 1, 4 y una que lleva 5, esto 52, 12avos. Podemos simplificar, sí, mitad 6, mitad 26, mitad 3, mitad 13, el resultado sería 13 tercios. ¿Listo? Y entonces aquí siempre hay que estar atentos a lo que nos preguntan. Entonces aquí pues ustedes dicen, pues aquí no hay ninguna fracción que me dé 13 tercios. Entonces recuerden, podemos escribir las fracciones como decimales, como simplemente dividiendo. 4 por 3, 12, a 13, 1, y ya. Ahí obtenemos la respuesta, porque no necesitamos seguir dividiendo más. Nos dio el cociente 4, es decir, que va a ser la opción C. Nos va a dar un número entre 4 y 5. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que la hayan disfrutado mucho, chicos, y practiquen bastante estas tipo de operaciones.